TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Creo que debe de haber pluralidad en el país y en los partidos políticos, ya que ya estábamos nada más con 3 partidos, entonces hay un poquito más partidos, la gente tiene más opciones de elegir. Creo que se hacen mafias después con ellos, no es lo mismo ahorita, así que estamos en las mismas, quien gane, estamos en las mismas, tampoco no ahorita, ¿verdad? Al haber unos partidos, quita esa seriedad y fortaleza a unos partidos tradicionales, ¿no? Sinceramente yo pienso que es dinero tirado a la basura, porque con los partidos políticos que tenemos ya de ahí siempre salen los ganadores. No tenemos buena información en lo que nos van a ofrecer o en qué nos van a representar, ¿verdad? Así es, vamos a platicar sobre los nuevos partidos políticos en México. ¿Para qué sirven los partidos políticos? Soy María Elena Cantú, bienvenidos a Voces de la Democracia. Es un placer compartir este espacio con usted. Bienvenido Renato Hernández Loustalot Laclet, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también de la Facultad de Derecho. Renato, qué gusto. Encantado, María. Qué bueno tenerte nuevamente. Gonzalo Farrera Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Escuela Libre de Derecho. Gonzalo. Nuevamente, gracias por la invitación. Además de los comentarios que acabamos de escuchar sobre la imagen que tienen los partidos políticos, alguien nos dijo por ahí, ¿para qué si son los mismos de siempre? Es dinero tirado al bote de la basura. Por otro lado, nos dice el INE en el informe País sobre la calidad de la ciudadanía que solo el 2.29% de los mexicanos cree que los políticos se preocupan por ellos. El 49.61% está convencido de que los políticos de plano no se ocupan de los ciudadanos. Más de la mitad de los jóvenes no se identifica con ningún partido político. Si sumamos estos datos, además de las opiniones que le hemos presentado, con notas, por ejemplo, de que para culminar las labores de la 62 legislatura, el Comité de Administración de San Lázaro propuso, hoy salió en el periódico que siempre no, pero propuso que el año próximo los legisladores recibieran un bono de $1,000,000 por 8 meses de trabajo. $1,000,000 por 8 meses de trabajo. Monreal, cuando dio a conocer esta información, él mismo dijo, esto es inmoral. A su juicio, Renato Gonzalo, muy brevemente, ¿qué imagen tienen los partidos políticos en México? Bueno, pues es evidente que los datos estadísticos nos demuestran que los partidos no tienen una imagen positiva en términos de los posibles electores. Estas impresiones o estas percepciones tendrían que revisarse desde el punto de vista de en dónde se encuentra el elector y qué grado de afiliación tiene o no hacia los diversos partidos políticos. Sin embargo, en una encuesta abierta hacia la población, la del INE no es la única, hay encuestas que ha levantado previamente el INEGI, por ejemplo, sobre el tema, y pues hablamos de que de las instituciones mexicanas, el último lugar lo tienen los partidos políticos. Están en la cola, Gonzalo. No, y no nada más es una tendencia en México. Tú revisas Latinobarómetro y vas a encontrar la misma tendencia. O sea, la clase política y los partidos políticos, por consecuencia, van a estar rankeados en el último lugar. ¿Debido a qué? Por la gran cantidad de desprestigio, escándalos, robos y cuestiones que obviamente hacen que la gente tenga menor credibilidad en la política y obviamente en los partidos políticos. Y muchos de los ciudadanos se preguntarán, bueno, ¿y partidos políticos para qué? ¿Para qué sirven los partidos? Mira, hay cuestiones muy interesantes sobre todo y hay que entender la necesidad de los partidos políticos en base a una cuestión a la democracia liberal. Un politólogo estadounidense, Stat Schneider, decía que es impensable la democracia sin los partidos políticos. De alguna manera los partidos políticos se van a convertir en una especie de puente entre la sociedad civil y el Estado.
¿Para qué? Para generar a una clase gobernante. Si nosotros pudiéramos imaginar 3 rubros muy interesantes, cómo los partidos políticos ayudan a formar a las clases gobernantes, se convierten en correas de transmisión de algunos ideales y de alguna manera van a ser los policy makers, de alguna manera valorizamos cuál es el papel que tienen los partidos políticos en nuestra sociedad. Obviamente estos son los puntos buenos, pero también vamos a encontrar puntos malos. Se supone que los partidos políticos, entre otras cosas, tratan de acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Sí. ¿Está cumpliendo ese papel? No de forma completa, sí de forma parcial. Fíjate que es interesante porque la teoría nos señala, por ejemplo, que una de las funciones de los partidos como entidades de interés público es precisamente la agrupación de la demanda de los ciudadanos. Esta agrupación se convierte en una demanda concreta específica que después el gobierno puede procesar. Si los ciudadanos, todos los ciudadanos emitiesen su demanda, pues sería imposible que el gobierno lo procesara. Entonces, la función del partido, que es lo que hace, es esta agrupación y este procesamiento de la demanda hacia una situación concreta que el gobierno podría atender en determinado momento. El problema es que en el traslado de la demanda hacia lo que se presenta a las entidades de gobierno, no necesariamente está observada toda la circunstancia de la población ni todas las necesidades de la población. Entonces, hay un periodo en el cual se pierde quizás un poco de la esencia de la demanda original y cuando aterriza en las instituciones de gobierno, pues es otra cosa, ¿no? Ahora, el problema es que no hemos encontrado tampoco una mejor forma de hacer este procesamiento de necesidades frente a la respuesta del Estado para poder prescindir de los partidos políticos. Es decir, hoy por hoy es la única figura que tenemos, pero digamos, es importante subrayar para entender por qué nuevos partidos políticos, ni toda la población representada, ni todas las necesidades. Esta es una de las, digamos, de las explicaciones del por qué se forman nuevos partidos políticos. Les vamos a presentar el siguiente reportaje. Son 3 nuevos partidos políticos. ¿Quiénes son? Vamos al reportaje y regresamos a la mesa para conocerlos. Voces de la democracia. Cuando una fuerza política se constituye y forma un partido, tiene en primera instancia la posibilidad de participar en las elecciones y, claro, ganarlas. Mientras más cargos obtengan sus candidatos, más peso tendrán sus propuestas en la toma de decisiones. Sin embargo, no se trata solo de ganar, se trata sobre todo de incluir también a las minorías en el juego político, de visibilizar sus necesidades e incorporarlas a la agenda de gobierno. En México, es el Instituto Nacional Electoral quien se encarga de evaluar a quienes pueden obtener el registro de partido político y no es sencillo. En primera instancia, se debe contar con una declaración de principios, un programa de acción y de estatutos que normen sus actividades y con por lo menos 219.608 afiliados, que equivale al 0.26% del padrón electoral utilizado en la última elección federal. Otro de los requisitos fundamentales para obtener el registro es la celebración de 20 asambleas estatales o 200 distritales, con la acreditación de 3.000 o 300 afiliados respectivamente. La existencia de nuevos partidos no implica, como se suele suponer, un costo mayor para nuestra democracia, ya que el financiamiento público es una bolsa fija que se distribuye entre el número de organizaciones que están legalmente registradas. Al existir más partidos, disminuye el presupuesto para todos ellos. Obtener el registro tampoco supone la permanencia, ya que aquellas fuerzas que no obtengan al menos el 3% de votos en una elección lo perderán, y con ello las prerrogativas que supone. El pasado 9 de julio, el Instituto Nacional Electoral, el INE, otorgó el registro como partido político nacional a 3 organizaciones: el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista.
A partir del 1 de agosto, las 3 nuevas fuerzas políticas cuentan con las prerrogativas que la ley garantiza para hacer efectiva su participación en las elecciones de 2015, cuando se elegirán legisladores locales, presidentes municipales y jefes delegacionales en 17 entidades, así como 9 gobernadores y la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal. Voces de la democracia. Estamos platicando esta mañana con Renato Hernández Loustalot Laclet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Facultad de Derecho, y con Gonzalo Farrera Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Escuela Libre de Derecho. Las reglas, nos dice el reportaje, para tener un partido político hay que tener una declaración de principios, un programa de acción y de estatutos que normen sus actividades, por lo menos 219.608 afiliados, que equivale al 0.26% del padrón electoral utilizado en la última elección federal, y la celebración de 20 asambleas estatales o 200 distritales con la acreditación de 3.000 o 300 afiliados respectivamente. Renato, Gonzalo, ¿para qué estas reglas? ¿Qué sentido tienen? Y una pregunta que es central, ¿es fácil o difícil crear un partido político en México? Bueno, fíjate que para entender estas reglas y por qué las tenemos actualmente, tenemos que revisar un poquito de la historia de los sistemas electorales en México. Por ejemplo, en los años 20, en la legislación electoral de 1917-1920, la regla original era que los partidos propusieran acciones o elementos que se llevasen a cabo en el espacio nacional y que no estuviesen vinculados a ninguna organización extranjera, ¿no? Una de las reglas. Exactamente. Después las reglas comienzan a evolucionar. Ajá. Y podemos hablar entonces de que se empiezan a exigir una cantidad específica de votos, se empieza a exigir que el partido contenga una declaración de principios que establezca cuáles son sus mecanismos de acceso a las candidaturas, etcétera, etcétera. Si observamos esto, entonces lo que vemos es que las reglas que tenemos el día de hoy, pues no es más que el producto de reglas preexistentes en distintos momentos de las distintas legislaciones electorales que... ¿Es fácil o difícil, Gonzalo, hacer un partido político? ¿Y le encuentra sentido a las reglas para crear un partido? Yo creo que en este sentido el argumento que maneja mi colega es muy cierto. ¿En qué momento? Debido a la historia un poco de los partidos que se han ido registrando y de cómo se ha ido dando un poco la evolución del propio sistema de partidos mexicano, que hay que tener en cuenta una cosa: pasamos de un monopartidismo a un sistema de partidos competitivo. Entonces, la idea de competencia política en nuestro propio anclaje histórico no la tenemos tan presente. Entonces, en el momento en que estas reglas empiezan a generar y se empiezan a abrir nuevas opciones políticas, obviamente los umbrales van a servir como una especie de filtrado para evitar que tengamos nuevas expresiones políticas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya tenemos una preeminencia de fuerzas políticas en el caso mexicano. Obviamente, si nosotros vamos analizando cuántos partidos han aparecido y cuántos se han quedado, vamos a ver que hay una tendencia donde hay un gran nivel de baja de partidos políticos. Y eso yo creo que tenemos que ver en el momento de ver cuál es la dificultad que tienen y quién está organizando a los partidos políticos. En el caso de los últimos nacimientos de partidos políticos, vamos a ver grupos como Nueva Alianza, debido a el grupo gremial que representan, la facilidad con construir un partido político. Es bastante complejo en el caso mexicano que ciudadanos por sí mismos puedan tener esta capacidad operativa para representar todo lo que pide la ley. Entonces, desde mi punto de vista, es bastante complejo. Es decir, es una puerta, que está más o menos abierta para quienes están organizados, como en el caso de quien tiene relación con sindicatos y demás, pero para un ciudadano o ciudadanos que intentan formar parte de la clase política, en realidad es una puerta medio cerrada. Sí.
Hoy podríamos afirmar, Marilena, que es más difícil ser un candidato independiente que crear un partido político, precisamente por cómo están configuradas las reglas. La cantidad de esfuerzo, la cantidad de apoyos que requiere un candidato independiente para cubrir las reglas que establece la legislación actual, pues es racionalmente superior a la que requiere un partido político para alcanzar las mismas circunstancias. Tendríamos que mencionar también que hay una cierta consideración sobre la inclusión de los partidos políticos al sistema de partidos. Y aquí tenemos que decir que la conclusión que ha obtenido el sistema electoral mexicano es el incremento del porcentaje de acceso del 2 al 3%. Ese es el efecto que tenemos específicamente. Hay dos posiciones teóricas encontradas al respecto. Una que nos dice que es adecuado tener pocos partidos porque ellos aglutinan la mayor parte de la sociedad, y otra que es adecuado tener varios partidos porque estos permiten la expresión de las minorías que no necesariamente están de acuerdo con estos acuerdos sociales. Me parece que lo que hemos venido observando en México es la migración de un sistema de protección del monopolio de partidos hacia un sistema donde de manera muy tibia en este momento estamos comenzando a incentivar a los partidos para que establezcan los vínculos necesarios con la ciudadanía y cumplan su función. El incremento del porcentaje entonces del acceso, por un lado, va a jugar desde el punto de vista de que los partidos existentes se tienen que esforzar más para alcanzar los márgenes de votaciones necesarios para mantenerse dentro de la prerrogativa, y los partidos nacientes, además, tienen una circunstancia en la cual no se pueden coaligar en la primera elección. Ajá. Por lo tanto, tienen que encontrar candidatos viables. Fuerza propia. Fuerza propia, tienen que encontrar candidatos viables y tienen que mantener los niveles de votación. Si no, bye. Si no, sencillamente ocurre como en la mayoría de los casos de partidos nacientes, como señala el profesor, sencillamente se mueren en un periodo muy corto, ¿no? Le vamos a presentar al final quiénes ya se fueron. Yo te quiero preguntar, Gonzalo, antes de conocer quién es Morena, Partido Encuentro Social y el Partido Humanista. ¿Tenemos los partidos, de acuerdo a tu experiencia, a tus conocimientos, tiene México los partidos que necesita? ¿Son muchos o son pocos? Es bastante complejo decir si los tiene o no. Yo creo que de alguna manera los partidos son un reflejo de la sociedad que va caminando y que va teniendo diferencias, muestras ideológicas, perspectivas de vida, cuestiones religiosas, etcétera, etcétera. De alguna manera los partidos políticos son un crisol del México que tenemos. Y queramos o no, los excesos de los partidos políticos reflejan un poco cuáles son los avances que tenemos como sociedad. Entonces, hay que entender una cuestión muy interesante que, sobre todo en la década de los 90, los partidos políticos han tenido una conducta que los teóricos le llaman catch-all, atrapa todo. Eso quiere decir que son partidos que solo quieren al electorado en momentos electorales y no interesa tanto. Aquí hay que entender una cuestión, y la referíamos hace rato de manera importante. El Partido Acción Nacional es el partido que tiene menos afiliados y, si nosotros vemos el historial, ha sido el que desde los otros periodos electorales ha ganado 2 veces la presidencia de la República. ¿Cómo es posible eso? No tiene mucha lógica. Hay problemas ahora con el tema de las reglas. Explícale al auditorio qué pasó ahí. En este sentido, Acción Nacional, en el momento que el Instituto Nacional de Elecciones, antes IFE, le pidió demostrar cuántos afiliados tenía, de alguna manera no tenía realmente un padrón construido. Tuvieron que construir un padrón de manera profunda y rápida para de alguna manera demostrar nosotros somos el Partido Acción Nacional, pero de alguna manera esto nos ayuda a entender que los partidos políticos ya comprendieron que no necesitan tener un electorado. A base de marketing político y de spots pueden seducir al electorado. Si no, no podríamos explicar el índice de votación que tuvo Vicente Fox y el índice de votación que tuvo Felipe Calderón. Lograron eso, pero perdieron militancia. Sí. En el caso de algunos partidos ese fue el efecto. Uno de los problemas de plantear las candidaturas sobre las personas y no sobre los programas, claro, es que tenemos voto golondrino, voto que migra continuamente. En el caso de algunos partidos políticos... O sea, que votan por la persona y no por las siglas. En el caso de algunos partidos políticos se tenían padrones inflados, padrones donde había personas afiliadas en 2 o en 3 partidos políticos, y en el momento en que el INE hace
todo un filtrado de este padrón, pues entonces algunos partidos políticos efectivamente se vieron en problemas para cubrir en un escenario hipotético los votos necesarios para mantener el registro en la próxima elección. El Partido Acción Nacional, difícil de creer, como hay un programa por ahí. Vamos a conocer quiénes son los nuevos partidos políticos. Le presentamos al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Voces de la democracia. El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, comenzó su búsqueda de registro como partido político nacional después de la elección de 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador, su principal líder, decidió abandonar el Partido de la Revolución Democrática. Es sin duda el más conocido de los 3 nuevos partidos, y entre sus cuadros se encuentran también algunos destacados miembros de la izquierda mexicana. El INE informó que Morena acreditó 496.729 afiliados y realizó 30 asambleas estatales válidas para obtener su registro. Voces de la democracia. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué opinión les merece, Gonzalo Renato? Bueno, Morena es un partido que tenemos que entender a partir de un proceso. No es un partido que podamos decir de nueva creación, sino es un partido que fue construido alrededor de una figura, de una candidatura, que es la de Andrés Manuel López Obrador. Tendríamos que decir que los actuales liderazgos en Morena pues son personas, en su mayoría, no todos, que participaron en el gobierno de López Obrador y que ahora pues continúan siguiendo a un líder. Lo que se observa en Morena es que heredó la tradición del trabajo territorial propia del PRD. Y al observar, por ejemplo, las asambleas que ha realizado Morena, todas las reuniones que realiza en múltiples colonias, pues observamos una fuerte estructura de trabajo territorial que le va a dar una ventaja competitiva verdaderamente sensible en términos de la próxima elección. Ahora, desde el punto de vista de la construcción del discurso del partido, pues es un partido que, a pesar de que se autodefine como un movimiento de regeneración, lo que propone en realidad es una regeneración de valores políticos y de valores cívicos, ¿no? El combate a la corrupción. Podríamos decir que Morena lo que está buscando es hacer todo aquello que no se está atendiendo desde las instancias gubernamentales o desde el propio discurso político institucional. Es una cuestión que está relacionada con la ética, o sea, supieron encontrar muy bien qué es lo que nos ha hartado de la conducta de los partidos. Es correcto, asociado al desprestigio de los propios partidos políticos. Ahora, falta ver si son capaces de cumplirlo. No, sí, claro. Porque tendríamos que analizar el historial de algunos de los personajes que están en Morena, y bueno, pues tendríamos que decir que no en todos los casos hay situaciones de probidad y de ética, ¿no? Así es, ni de honestidad tampoco. ¿Qué te parece a ti, Morena? Mira, en el caso de Morena, yo creo que es una tendencia global, sobre todo de los partidos de izquierda que tienden a escisionarse. Comparo mucho con el caso del Partido Socialdemócrata Alemán, que tuvo su pequeña decisión con Die Linke. Morena en el PRD es la misma historia. O sea, de alguna manera este comportamiento tribal de los partidos de izquierda va a tener consecuencia a generar nuevos elementos en el sistema de partidos, y Morena de alguna manera va a ser consecuencia de una ruptura, y hay que irnos a la propia historia del PRD, cuando el Tribunal Electoral da un fallo a favor de ahora el grupo denominado Los Chuchos. De alguna manera les quitan el poder al grupo de López Obrador y esto obliga a migrar a
a esta gente, a este nuevo partido. De alguna manera va a ser una opción o un nicho político que plantea tener una posición de izquierda, pero ojo, es muy interesante ver, porque no tampoco plantean una duda al estilo Venezuela, de vamos a convertirnos en un grupo socialista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, su inflexión ideológica es bastante sui generis, o sea, queremos una idea de estado de bienestar, pero tampoco está muy bien definida. Y obviamente el momento en que se construye el propio partido alrededor de una figura carismática como López Obrador nos habla de la baja institucionalización del partido. Entonces, también este plus que va a tener el propio partido político en un error de López Obrador, etcétera, etcétera, se les cae. Sí, eso hay que entenderlo y valorarlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a tener de alguna manera un impacto a un fenómeno que los alemanes le llaman Blockenbildung, la posibilidad, más adelante, si sobreviven los partidos, de coaligarse. Vamos a ver cosas absurdas a lo mejor en el futuro del PRD coaligado con Morena, si sobrevive, ¿no? Entonces, y un partido muy vinculado al futuro de López Obrador. Como le vaya a López Obrador, le da al partido. A ver, agregaría una cosa también, y es que el proceso de institucionalización de Morena pues fue observado por el propio Instituto Nacional Electoral en el momento del registro del partido, ¿no? Si revisamos las resoluciones que emite el instituto para darles el registro, pues les hacen una serie de observaciones de clausulado de sus propios estatutos que fueron considerados en su momento como antidemocráticos o poco democráticos. Entonces Morena está ahorita constreñido a volver a realizar asamblea general y a volver a modificar esos estatutos que fueron observados. Y de alguna manera se siguen repitiendo los vicios. No vamos a encontrar a familiares del propio Andrés Manuel López Obrador manejando al partido. O sea, aquí hay que entender una cosa, y eso nos va a llevar a una reflexión importante. De alguna manera el PRI se va a convertir en la escuela de cómo hacer política, y los demás partidos políticos van a mimetizar y reproducir estos esquemas de monopolio. ¿O es la escuela? Es la escuela. Es la escuela. Y eso es muy interesante de cómo se va irradiando todos estos hábitos, todas estas maneras de generar un poder clientelar y cupular. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy interesante. De alguna manera el sistema de partidos mexicanos nos deja ver que no hay una nueva llegada de cuadros políticos. Tenemos políticos como López Obrador que tienen haciendo N cantidad de años. Y la pregunta es, ¿que la ciudadanía no es capaz de lanzar nuevos políticos? O sea, ¿estamos condenados a ser representados por los mismos? Esa es una pregunta interesante. Y que está vinculada con lo que decíamos hace unos minutos con relación a las reglas. Claro. O sea, las reglas favorecen a quienes ya están organizados. Exactamente. No a los ciudadanos que intentan organizarse y ser parte de la clase política o del sistema de partidos. ¿Quién es Partido Encuentro Social? Vamos a conocerlo con la siguiente cápsula y regresamos a las reflexiones aquí a la mesa de Voces. Voces de la democracia. Encuentro Social surgió en 2001 como una agrupación política nacional. Su líder, Hugo Eric Flores, ha aclarado que es un partido liberal, que se define como el partido de la familia, y según su programa, promueve la preservación de los valores mediante el ejercicio político. Para lograr su registro como partido político, Encuentro Social comprobó 308.997.000 afiliados y realizó 236 asambleas distritales válidas, de acuerdo con el INE. Voces de la democracia. Qué dura es la realidad. El Partido Encuentro Social. A ver, Renato, ¿quiénes son? Bueno, este partido no tenemos todavía demasiada información sobre él. Sin embargo, ha habido por ahí en el run político versiones de que este partido ha estado asociado a algunas congregaciones religiosas. Posteriormente pues hubo un desmentido de parte del liderazgo del partido, y realmente ellos lo que tienen en su página web pues es una definición como un partido liberal y de familia. Es una mixtura verdaderamente liberal y de Pareciera familia. Liberales y conservadores al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es correcto. Y es una mixtura interesante,
porque promueven el establecimiento de valores nuevamente, tratando de atajar o de acotar el descrédito de los partidos. Promueven, por ejemplo, una separación de la Iglesia y del Estado. Sin embargo, si entramos un poquito al análisis de quiénes son los integrantes de este partido, pues podremos ver que su actual líder, o al menos el que fue declarado como tal, Hugo Eric Flores, pues es un ex militante priista y fue un senador suplente. Y también se le rastrea en un cargo público como oficial mayor de la Semarnat. Este partido entonces inicia como un partido local y posteriormente pues obtiene su registro nacional, ¿no? ¿Tú qué piensas del PES, Gonzalo? Mira, hay una cuestión muy interesante y sobre todo hay que entender en el marco ideológico, ¿no? De alguna manera esta va a ser una oferta en una sociedad que es la mexicana, calificada como conservadora, y obviamente apostar a valores como la familia, el regreso de valores clásicos, etcétera, etcétera, puede ser bastante rentable para ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está apostando a una fórmula ya comprobada. Y obviamente en América Latina hablar de partidos conservadores, yo siempre hablo de un ejemplo que me gusta mucho, el caso colombiano, donde realmente la competencia es entre partidos que militan dentro de la derecha y el centro. De alguna manera este fenómeno ya se empieza a representar en México. De alguna manera en el caso mexicano teníamos una derecha demócrata cristiana en el PAN y un PRI liberal centro, vamos a llamarla así. Ahora con estas nuevas opciones de alguna manera vemos que el espectro de la derecha empieza a generar frutos. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana es tremendamente conservadora en ese sentido. Podemos ver que es un reflejo de cómo estamos pensando los mexicanos. Y es un reflejo de los problemas que tenemos. Claro. El Partido Humanista, vamos a la cápsula que nos presenta el Partido Humanista para desmenuzarlo aquí en la mesa en unos segundos más. Voces de la democracia. El nuevo Partido Humanista se define como una organización sin extremismos, que plantea una nueva forma de hacer política basada en principios y valores centrados no en la lucha política, sino en las personas. El Instituto Nacional Electoral informó que esta organización acreditó 270.966 afiliados en 211 asambleas distritales. Voces de la democracia. Estamos platicando con Renato Hernández Loustalot, Laclet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y Gonzalo Farrera Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM y de la Escuela Libre de Derecho. Gonzalo, el Partido Humanista, ¿quiénes son? El Partido Humanista me llama mucho la atención porque es un partido político que en sus propios eje discursivo habla de la participación de ciudadanos, una pluralidad política, pero obviamente este cargo humanista hay que entenderlo, sobre todo en la ciencia política, nos está hablando de una cercanía a las ideas de la Iglesia, a las ideas conservadoras o a lo que se podría tratar de encapsular dentro de la democracia cristiana en un espectro político. Obviamente esto también es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque también dicen las notas de prensa, hay una cercanía de algunos ex militantes del panismo, algunos ex militantes de grupos radicales de derecha, o sea, todos son rumores, pero de alguna manera va conservando esta hipótesis que vengo manejando, ¿no? De que una sociedad conservadora necesita tener más espectros políticos, y obviamente este partido, con ese mismo discurso, verás cuenta que no hay una diferencia muy marcada entre el Partido Humanista y el PES, prácticamente traen ejes muy similares. Entonces, esto de alguna manera nos empieza a servir nos empieza a dar una idea de por dónde se empieza a configurar la estructura de polos políticos en el caso mexicano. Por un lado vamos a tener un bloc Bildung centro-derecha y por otro lado vamos a tener otro centro-izquierda, y obviamente vamos a ver qué pesos o qué
papel van a tener la posibilidad de conservarse dentro de otros espectros políticos, ¿no? Eso también va a dar un sobrepeso de cómo el sistema de partidos mexicanos se va a tratar de equilibrar. Centro izquierda, centro derecha. Desde tu punto de vista, Renato, ¿qué aportación, si le ves alguna, de esos nuevos 3 partidos políticos en aspectos importantes? Un debate, digamos, más serio sobre nuestros problemas en el país, sobre el propio sistema de partidos, a la democracia misma. Fíjate que las propuestas, por ejemplo, de estos partidos son bastante interesantes desde el punto de vista del intento de combinación de ideologías y de la mixtura que resulta de esto, ¿no? Tal como dijo mi colega, estamos hablando de grupos asociados a movimientos radicales y de grupos asociados a la derecha. ¿Cómo mezclas esto para generar un proyecto político y que además un candidato lo sostenga en una elección, ¿no? Y bueno, pues me parece que tendríamos que hacer una síntesis o un filtrado de los partidos y de sus propuestas sobre los principios que proponen, ¿no? Y a partir del análisis de sus principios, pues podríamos observar si el partido realmente tiene un discurso consistente o coherente con lo que busca reformar en la realidad o si simplemente es un grupo de personas que están buscando únicamente la conquista del poder político, pero sin una propuesta razonable, ¿no? para toda la ciudadanía. Retomando estas ideas, por ejemplo, yo siempre le pido a mis alumnos pues que analicemos a los actores para poder saber cuál es la intencionalidad. Y en el caso del Partido Humanista, pues se identifican 2 líderes, Javier Eduardo López Macías e Ignacio Iris Salomón, y son como el agua y el aceite. Javier Eduardo proviene de grupos asociados a la democracia cristiana, fue secretario de Desarrollo Social en Coahuila, y en el caso de Ignacio Iris Salomón, él está asociado a grupos marxistas asociados al PRD, ¿no? Y bueno, tiene antecedentes con la CNC y con otros grupos, ¿no? Y lo más interesante es que en el caso de Ignacio Iris Salomón, este no es su primer intento de crear un partido político, es el tercero. Wow. ¿No? Entonces, pues el partido se define como un partido pragmático, no ideológico, pero al mismo tiempo promueve valores y promueve principios generales que dan una mixtura por demás interesante. Habrá que ver en el momento de la contienda política, en la arena política, cuando los demás partidos y los demás actores empiecen a desmenuzar plataformas y empiecen a desmenuzar historiales, si la propuesta ideológica se sostiene a los ojos de la ciudadanía o si sencillamente se ve como una mezcla que no es interesante esto que planteas. Me gustaría conocer su punto de vista. ¿Cuáles son los grandes desafíos para estos 3 nuevos partidos políticos y para los partidos políticos en general? Y uno de los temas tiene que ver con el dinero. Cuando se le pregunta a algunos de los ciudadanos o a muchos de los ciudadanos sobre la creación de partidos políticos, se identifica de inmediato con el tema del dinero. Y aunque la bolsa no aumentó, sí está la percepción de que cuestan mucho. Cada uno de los 3 nuevos partidos políticos de México tendrá un presupuesto de 36,390,104 pesos de dinero público, y para todo el 2014 se aprobó un monto de 3,810 millones de pesos. ¿Qué papel juega el dinero en la relación de la sociedad con los partidos políticos y en su propia imagen desde tu punto de vista, Gonzalo? Mira, aquí hay una cuestión que es muy interesante que nosotros tenemos que reflexionar. Este dinero que se destina a los partidos políticos es dinero que ¿cuántos hospitales se podrían construir? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas becas para jóvenes universitarios? De alguna manera es privar de obra pública apelando a el gasto de la democracia. Yo creo que ese es uno de los filtros más importantes que va a tener estos partidos políticos. O sea, ¿cómo vamos a justificar que el dinero que ganan o que generan los ciudadanos y que pagan a través de sus vías de impuestos vayan a mantener a estos partidos políticos? Y aquí hay una cuestión aún más interesante, cómo estos partidos, y sobre todo el 2015 es una prueba de fuego para ellos, porque cómo van a sobrevivir, porque no van a tener la posibilidad de aliarse. Entonces, esto es una llamada muy interesante para ver qué realmente van a tener peso, cuáles son sus estrategias, si han sabido leer correctamente al sistema político mexicano.
mexicano, porque obviamente en el momento de que aparezcan los partidos políticos no es sinónimo que van a durar ahí eternamente, ¿no? La historia propia del sistema político mexicano nos ha dado referencias que la gran mayoría de partidos políticos que aparecen no llegan a consolidarse debido a un fenómeno, a la propia estructura del sistema de partidos mexicanos monopartidista concentrador. Tu opinión al respecto, Renato, sobre esto que te comentaba yo, el papel que juega el dinero en la relación sociedad, en la propia imagen de los partidos políticos y los ciudadanos. Bueno, me parece, y como lo he dicho en otras intervenciones, el dinero es fundamental. Siguiéndole el rastro del dinero podemos seguir exactamente cuál es la intencionalidad y dónde está colocando el partido político sus prioridades. Pongamos un poco en circunstancia todo. La bolsa total para este año fue de 3.810 millones de pesos. Sin embargo, a partir del momento de promulgación de la reforma, que es el periodo agosto a diciembre, restan por entregar a los partidos políticos una bolsa de 1.587 millones de pesos. La intención del legislador en términos de la reforma fue no permitir el crecimiento de la bolsa aunque se incorporasen nuevos actores políticos al sistema de partidos. Entonces, el efecto que ocurre es un efecto de presión financiera sobre los partidos. Claro. Estos 1.587 millones de pesos antes se dividían entre 7, ahora se tendrán que dividir entre 10. Les va a tocar menos. Les va a tocar menos. Este es el primer efecto que tenemos que visibilizar. Si es que no mucho, está en la percepción de los ciudadanos. No, por supuesto, y que no se ha manejado correctamente, me parece, por las áreas de comunicación social. Una vez que establecemos esto, lo siguiente que tenemos que observar es la magnitud del esfuerzo que tienen que hacer los partidos políticos para cubrir las candidaturas, digamos, de la elección 2015, que es una elección intermedia, ¿no? Nada más para que lo pongamos en perspectiva con tu auditorio, la elección intermedia nos está hablando en total de una oferta de 1.700 candidaturas. Es lo que va a estar en juego. Exactamente. Entonces, no recuerdo si es 1.700 o 1.700 nuevas, pero por ahí está el dato. Si observamos estos 1.587 millones de pesos divididos entre estas 1.700 candidaturas y además consideramos que cada partido político hace precampaña y campaña y propone a su propio candidato, empezamos a observar que la dispersión y la distribución del recurso, pues en ocasiones cuando hacemos el análisis a nivel municipal, pues es un recurso verdaderamente paupérrimo e insuficiente para llevar a cabo las candidaturas. Bueno, ¿sí? Ahí tenemos uno de los desafíos, el tema del dinero y de cómo le van a hacer. Y luego el dinero, te lo sumo a otra reflexión, Gonzalo y Renato. El dinero y para qué. ¿Cómo se ejerce el poder en México? Yo quiero presentarles brevemente una nota del día de ayer. Organizaciones no gubernamentales se reunieron en algo que se llamó Unidos en lo Esencial. La mesa y los temas son muchos, entre ellos gobernabilidad democrática, participación ciudadana, educación de calidad, desarrollo humano, familia, pobreza, desigualdad, salud, derecho, justicia, seguridad, derechos humanos. Y me llama la atención lo que dice el presidente de la Sociedad en Movimiento, Alberto Núñez. Dice, los políticos no han entendido que su trabajo consiste en que la ciudadanía, es decir, todos nosotros alcancemos una mejor calidad de vida. Esto que parece obvio no lo es. Sería este el gran desafío, es decir, si queremos que la sociedad se acerque a los partidos tienen que hacer su labor fundamental, trabajar para la sociedad. Aquí hay una cuestión muy interesante y sobre todo ver cómo la figura de la representación política se ha ido distorsionando de manera tremenda, sobre todo en el caso mexicano. ¿Por qué? Porque en México entendemos que el poder, y eso hay que verlo sobre todo en las noticias que se han dado en estos últimos días de cómo ciertos políticos dispendian el dinero en fiestas, etcétera, etcétera, es para darse una vida al estilo de jeque árabe. Entonces, en México nosotros concebimos, y porque es atractivo el poder, de alguna manera, ¿no?
Y esto de alguna manera nos ayuda a entender que este dispendio de dinero es renunciarle a la sociedad toda su obra pública. Y obviamente en un país donde prácticamente el 51% de la gente está en márgenes de extrema pobreza, es para llamar la atención. O sea, nosotros en la clase política se dispendia el dinero en cuestiones absurdas y la gente muriéndose de hambre. Yo creo que eso es una cuestión que nosotros tenemos que reflexionar acerca de qué tan costosa es nuestra democracia y tratar de aplicar una máxima, que con menos se puede hacer más. Yo creo que que llama la atención que el propio Monreal diga, ven políticos, ven que el país tiembla y no se hincan. ¿Qué te dice la sola frase? ¿Qué te dice esta forma de ejercer el poder en México y su distancia con la sociedad? Fíjate que yo le agregaría un componente a esta frase, y es que el clamor general o el desafío hacia los partidos políticos es precisamente hacia una incorporación de temas éticos en la práctica política. El problema es que los partidos se han negado a escuchar esto por la evidencia también que tenemos de la propia práctica. A lo mejor no saben qué significa ética. Yo creo que lo saben muy bien, simplemente que no es rentable incorporar elementos de construcción ética a la práctica política por precisamente lo que discutía mi colega. Tiene que ver con el acceso a los beneficios del sistema político por el hecho de estar partidizados. Aquí hay una cuestión muy interesante y completo, sobre todo en el caso de las democracias inestables o de las democracias, un poco utilizando el concepto de Wolfgang Merkel, defectuosas. Vamos a ver que la gran mayoría de políticos se convierten después en grandes magnates. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el dinero público pasa a manos privadas. O sea, la política, sobre todo en el caso de América Latina, sea de izquierda o sea de derecha, va a tener esa repercusión. Por eso es tan atractivo tener partidos políticos. No por nada hay que entender una cosa, se registraron 52 organizaciones para, de alguna manera, les toque esta parte del botín político. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano tiene muchísimo dinero para gastar en estos rubros, obviamente descuidando otros sectores que son bastante interesantes. Sería una pregunta ética macro desde mi punto de vista, es preguntarse desde el Congreso en qué gastamos el dinero. Fíjate que adicionalmente algunos de los teóricos italianos nos han hablado de lo que llaman el efecto del patrimonio de la política. Y esto tiene que ver con que el político que se encuentra en la práctica política considera el beneficio de la política como parte de su patrimonio y no como una actitud de servicio. En este sentido, entonces, en algunos casos, pues de lo que estamos hablando es de una incorporación de una serie de valores hacia los efectos de la política pública o hacia el ejercicio de gobierno que los partidos políticos no necesariamente tienen incorporado, que definitivamente no tienen institucionalizado en sus idearios y en sus declaraciones de principios, y que además es tolerado por estar naturalizado en términos de la propia cultura política. Y entonces pues nos topamos de manera frecuente con casos de escándalo, con casos de desvío de fondos, donde el efecto en una democracia avanzada es que se presente la renuncia del titular del área que está inmiscuido en el asunto para permitir las investigaciones. Esto es un principio de derecho, para no obstaculizar. Lo que ocurre en México es diametralmente opuesto. Aquí lo que se trata es de invisibilizar la situación, de calmar el ruido y olvidarlo, pero si observamos nuevamente a los actores, pues lo que observamos es que el actor es un chapulín, que está brincando de una posición a otra, y cuando hay un desprestigio, por ejemplo, en los gobiernos federales, pues se va a los gobiernos locales, y si no reaparecen los municipales, y si no aparece en alguno de los poderes como asesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando los observamos en declaraciones, puede salir el escándalo, puede hacerse visible, pero al final de cuentas no pasa nada y lo demás es lo de menos. Algunos ciudadanos han podido percibir si tienen una opción política o no en determinado partido político, y por eso a la hora de votar les han dicho adiós. ¿Quiénes son los partidos políticos que se han ido? De las 26 agrupaciones políticas que han obtenido su registro en los últimos 22 años, solamente 7 han sobrevivido. El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, luego Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Además de los 3 partidos que obtuvieron este año su registro, que será Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista.
Les presento algunos datos. En 1991, ¿quiénes perdieron su registro? Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Demócrata Cristiano, que solicita y vuelve a perder su registro en el 91, en el 94 y en el 97. El Partido del Trabajo, que recuperó su registro en el 92. El Partido Ecologista de México, en 93 obtiene nuevamente el registro bajo el nombre de Partido Verde Ecologista de México. En 1994, el Partido Popular Socialista, y luego el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, que solicita registro en el 94 y en el 2000. En 1997 el Partido Cardenista y el Popular Socialista. En el año 2000 se fue Partido Democracia Social y Centro Democrático. En el año 2003, pues los electores le dijeron adiós al Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social Liberal Mexicano, Fuerza Ciudadana y México Posible. En el año 2009 se fue el Partido Socialdemócrata. Es decir, que no todos los que obtienen el registro, no todos los que llegan permanecen, quedan 7. Pero me gustaría, para poder concluir el programa, Gonzalo, Renato, ¿cómo puede la sociedad, con unas reglas más o menos a modo, con una forma de comportarse ya muy vieja, con el dinero que no siempre funciona, digamos, como debe de ser, para que la clase política entienda que lo que necesitamos es que trabajen para nosotros, para la sociedad, para que este México sea mejor y que eso deje de ser solo una frase? Bueno, yo creo que aquí todavía tenemos áreas de oportunidad que quedaron pendientes en la reforma actual. Me parece que una de las cosas que tendría que aterrizarse en la próxima reforma es pasar de un modelo protector del sistema de partidos a un modelo incentivador del sistema de partidos. Y el incentivo se puede establecer a partir del registro y de la participación de la propia militancia en la estructura de poder del partido. ¿Cómo es esto? Esto significaría entonces que el partido político no quiere a la militancia únicamente en el momento de las elecciones, sino quiere a la militancia participando de forma activa a lo largo de todo el proceso previo a las elecciones para hacer las definiciones políticas, para hacer las definiciones de estructuras, para hacer las definiciones de campaña. Esta sería una primera aproximación. Me parece que este incentivo es fácilmente alcanzable si se condiciona un determinado porcentaje de las prerrogativas de los partidos a que se demuestre que la militancia está participando de manera activa y a lo largo de todo el periodo de proceso. Un segundo incentivo que me parece que pudiera aterrizarse es el incentivo y precisamente sobre el tema de la ética, donde el partido político hace una declaración política de no tolerancia a circunstancias en donde ocurran hechos de violación de la legislación, desvío de recursos, etcétera. Y, por supuesto, la persona que se ve implicada se retira de la posición, como ocurre en otras democracias, para permitir las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Ojo, esto no significa que haya una sentencia pública y a lo mejor litigada en los medios de comunicación sobre los hechos de alguna persona. Lo que significa es que se permite la investigación de los hechos para llegar a un esclarecimiento de los mismos y poder aterrizarlos de una... O sea, que no quedara en la impunidad. Es correcto. Es eliminar la impunidad de los partidos y, por supuesto, que los partidos se deslinden de aquellos personajes de pasados complicados que no coincidan con su plataforma ideológica. Y con sus valores, Así supuestamente. es. ¿Cuál es tu conclusión, Mira, Gonzalo? yo creo ¿Cómo que lo logramos? una de los ejes principales, sobre todo, es la renovación de la propia clase política. ¿Por qué? Porque estos personajes que ya conocemos, que forman de los partidos políticos, yo creo que es bastante iluso de nuestra parte que les vamos a decir, señores, no roben. Prácticamente llegaron para hacer eso. Entonces, yo creo que una de las cuestiones más interesantes es una vieja cultura de entender cómo se ejerce el poder y obviamente se entiende que el poder es para beneficiarse a sí mismo o a su grupo de camaradas que los llevó. Y otra cuestión más interesante es tener sanciones realmente duras desde la ilegalización de un partido político, desde la sanción expresa de que una persona no pueda participar en la vida pública, y vamos a ver cómo este tipo de cuestiones con leyes más duras vamos a ir tratando de corregir estas cuestiones. Obviamente hay que entender una cosa,
y en todas las democracias suceden. Va a haber excepciones a la regla y esas excepciones a la regla van a ser boquetes fuertes para el sistema de partidos. Pero obviamente la experiencia que se aprende de las democracias ya maduras es que a esta gente sí se sanciona, en muchos casos va a la cárcel, en muchos casos hay embargos de cuentas bancarias, cosa que en el caso mexicano, desde la propia historia propia del sistema de partidos mexicanos es muy blanda, es muy flexible. Simplemente veamos cuál es la naturaleza del capítulo de delitos electorales, demasiada blanda, demasiada permisiva. Yo creo que en este caso hay que entender que los propios partidos políticos van a ser muy ilusos de vulnerarse o ponerse trabas a sí mismos. Los partidos políticos, sobre todo en el poder, tienen un estanco, y el estanco significa privilegios. Y obviamente los privilegios, de alguna manera, son las mieles de conquistar el poder. Y hay otra variable muy interesante. Mientras que tengamos nosotros este sistema de corte presidencialista que vemos que a través de la reforma política se ha ido mejorando, donde el ganador se lleva todo y no hay una inclusión de las demás fuerzas políticas, vamos a tener estos dramas. ¿Por qué? Porque hay otra relación muy interesante, y eso hay que entender de la clase política. El político, una vez que llega al poder y tiene su ciclo, obviamente se retira a la vida privada, vamos a llamarla así, y a qué se dedica. También esa hambre del robo y todo eso es tratar de subsistir después de la vida pública. Entonces hay que tratar de llegar a esa evolución. ¿Por qué? Porque es muy necesario darle a un país con estas claras necesidades de cuestiones sociales, garantizar las cuentas públicas. Ahora, para renovar la clase política y, digamos, ir minando esta cultura en la clase política, pues con nuevos rostros y con nuevas ideas, ¿cambiarías algunas reglas? Sí, yo creo que nosotros tenemos que repensar en muchos sentidos cuáles han sido las bestias negras de nuestra propia cultura política, ¿no? La figura patrimonialista o incluso desde los propios partidos, ¿no? El hecho de que un grupo o una facción se apodere del partido político significa eliminar a las demás. Si nosotros analizamos la vida particular de cada partido político mexicano, han sido las luchas entre las propias facciones. Entonces, desde los propios partidos tenemos que generar mecanismos de integración de la pluralidad de las fuerzas políticas. Y obviamente hay una cuestión más interesante, que se pueda medir, como se hace en otras democracias, que tú entras con un patrimonio y sales con el mismo patrimonio. En el momento en que tengamos ese mismo nivel de rendición de cuentas, vamos a ver que ya no va a ser tan atractiva la política. En el mundo antiguo ya hubo una enseñanza donde los cargos públicos eran honorarios. ¿Qué significa? Que no cobrabas. Muy bien, tu reflexión final, Renato. Quisiera agregarte que uno de los temas que se vuelven fundamentales es delimitar la esfera de responsabilidad jurídica. Y aquí tendríamos que decir que también la reforma se nos quedó coja e incompleta en este sentido. Si bien se mejoró el sistema de delitos electorales y las penalidades que hay hacia estos, por ejemplo, no queda bien delimitada la responsabilidad entre el partido político y sus acciones y la del candidato y sus acciones, ¿no? Por lo tanto, quizás en esta elección intermedia nos podamos encontrar frente a un escenario donde el candidato comete actos de ilegalidad, pero no hay una vinculación directa hacia el partido político, y viceversa, donde el partido político pueda cometer actos de ilegalidad, pero no existe una vinculación directa precisamente hacia el candidato. En este sentido, entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema de rendición de cuentas, tal como señala. Para cerrar la llavecita de la impunidad. Para cerrar la llave de la impunidad, y por el otro lado, delimitar perfectamente la naturaleza de las conductas y las penalidades que se aplican a estas, para que exista una corresponsabilidad. O sea, que tanto el partido como el candidato se cuiden mutuamente de no incurrir en hechos de ilegalidad. Y la palabra Por lo pronto, hoy tenemos un avance. Hoy, si los partidos o los candidatos incurren, por ejemplo, en rebases de topes de campaña o en una serie de prácticas que se han venido observando, pues ya hay una pérdida de la candidatura. Este es un primer avance, pero no es suficiente. Así y esto es la incorporación de los principios y eso éticos, yo creo, ¿no? que hay fenómenos aún que llaman la atención, como la inversión del lavado de dinero, narcotráfico, todo como esto va a incentivar un sistema de partidos. ¿Por qué? Porque vamos a lo mejor en el futuro a encontrar tanto en estos pequeños partidos como en ciudadanos independientes este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que el reto de la democracia mexicana aún es más complejo, atendiendo a todo este tipo de circunstancias que obviamente están pensadas para saltarse las reglas. Yo creo que esa es una de
las cuestiones que nosotros tenemos que pensar como sociedad. Las reglas están y obviamente va a haber boquetes para tratar de saltarse las reglas. Y hay una cuestión muy interesante que tenemos que reflexionar. Todas las reformas políticas que se han hecho en el caso del Estado mexicano o las más cercanas a nosotros han sido por cuestiones de dinero y porque no se respetan los topes de campaña. Entonces, ahí ya vemos una tendencia clara que le dice a la clase política, no hay bronca, yo gano el poder y después pago los problemas o el Tribunal Electoral me da una sentencia donde no del propio presupuesto. Estemos atentos porque los desafíos son mayúsculos. Muchísimas gracias, Renato Hernández Loustalot, en la CLET, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Facultad de Derecho. Gracias, Gonzalo Farrera Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Escuela Libre de Derecho. Se nos acabó el programa. Gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy Marilena Cantú. Hasta la próxima.